Antes que nada, reciban un cordial saludo de nuestros pastores y padres espirituales que están fuera de la ciudad. Y bueno, pues estamos en este día preparados para escuchar una palabra. Todos estos días que se ha estado predicando acerca de completar la visión, que nos empapemos de la visión de la casa, que nos empapemos de todo lo que conlleva poder desarrollar la visión, poder ejecutarla en todos los sentidos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo he titulado Más allá de la unidad. Quizás usted esté pensando, bueno, ¿de qué va a tratar este tema? Más allá de la unidad. Es un tema bastante interesante porque nuestro Señor, que desde que llegó habló acerca de este tema, y hay varios versículos en donde dice que sean uno, que estén unidos, que estén con un mismo sentir, que estén con un mismo propósito. Pero ¿saben qué? Hay algo más allá de la unidad. La unidad sería como un iceberg. Se dice que los icebergs, es decir, los montículos de hielo que están en el mar, en los polos, nada más se le ve un 5 a 10%. En los más grandes es un 15%. Porque realmente el bloque de hielo está por debajo del agua. Y el iceberg podrá verse muy chiquitito, pero podrá ser enorme debajo del agua. Más allá de la unidad es eso. La unidad es la punta del iceberg, porque hay algo más profundo, algo más allá de la unidad. Juan 17, del 20 al 23, en eso vamos a estar basando esta enseñanza. Dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se las he dado, para que sean así como nosotros somos, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también me has amado. Fíjense que en estos versos varias veces el Señor Jesús dice que sean uno. ¿Cuándo dijo Jesús esto y por qué lo hizo? Es algo que tenemos que entender para empezar a analizar un poquito de esto. El Señor Jesús, en el evangelista Juan, que era uno de los más cercanos, recuerdan que estaban la multitud. De ahí habían unos discípulos que eran como 72, de ahí eran 12 apóstoles, y de los 12 apóstoles habían 3 muy cercanos a Jesús, entre ellos uno de ellos era Juan. Y Juan escribe, ¿qué sucede? Jesús estaba llegando al final de su ministerio terrenal. La Biblia dice en versículos previos que Jesús le dijo a sus discípulos,
salgamos de Jerusalén y vámonos al monte de los olivos. Ustedes podrán imaginárselo que iban a tomar un autobús o un avión, para nada. La muralla de Jerusalén está aquí, de ahí hay un valle que, no sé, 300 metros, 400 a lo mucho, que es el Valle del Cedrón, y de ahí empieza la ladera del Monte de los Olivos. O sea que está caminando. ¿En cuánto tiempo caminas 400 metros? 10 minutos, 15 minutos. Esa es la distancia. Ok. Le dice a los discípulos, vámonos al Monte de los Olivos. Pero en la ladera o en el inicio del Monte de los Olivos hay un jardín, que es el jardín del Getsemaní o el huerto del Getsemaní. ¿Por qué les aclaro esto? Porque es importante que nosotros sepamos esos contextos antes de entrar de lleno a la enseñanza. Porque, número uno, Jesús acostumbraba a ir al Monte de los Olivos a orar. Y a veces no subía a la montaña, sino se quedaba en el huerto o en el jardín del Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Por qué se le llama así prensa de aceite? Porque en ese lugar, históricamente, ahí estaba la molienda de las aceitunas. El Monte de los Olivos se llamaba Monte de los Olivos porque era olivar, era un olivar, el árbol que produce la aceituna. Y esa cortaban la cosecha y la llevaban al huerto del Getsemaní o al jardín del Getsemaní, porque ahí es donde estaban las prensas, donde a la aceituna la machacaban, la molían y la exprimían para sacar el aceite. Y Jesús llega ahí, a ese lugar, precisamente para eso. Porque lo iban a triturar, machacar, porque lo iban a aplastar, y le iban a extraer el aceite. Bien, esto en el capítulo 17 se habla mucho de esto, o sea, es donde estamos al principio, y todo el capítulo se le conoce como la oración intercesora, o más bien la oración sacerdotal de Jesús. La oración sacerdotal, si usted tiene oportunidad en casa de leer todo el capítulo, se va a encontrar que está dividida en varias partes. Jesús glorifica al Padre, le rinde cuenta por los discípulos, ora por los discípulos para que el Padre los proteja y para que perseveren, ora también para que terminen el proceso de santificación, ora por la unidad, ora por los que van a ser enviados a predicar, ora por ti y por mí. Ahí en ese lugar. Ora por la unidad de los discípulos y por la unidad de los que van a creer en Él. Y por último, pide dos cosas más. Le pide al Padre que donde Él esté, podamos estar nosotros. Es decir, que tengamos un acceso al Padre. Y otra, que Jesús quiere estar permanentemente con todos los que creyeron en Él y no separarse de ellos nunca jamás. Y eso va a suceder cuando ya estemos en su presencia. Pero Jesús empezó toda esa oración sacerdotal ahí en el Getsemaní, ahí en donde estaba a punto
de ser apresado para ir llevarlo a crucificar. Esa es la última, llamémosle así, la última oración que hizo públicamente Jesús. Bien, es importante que nosotros entendamos que en estos versículos del 20 al 23 se habla mucho acerca de la unidad. ¿Qué es la unidad? Porque incluso el tema dice más allá de la unidad. Pero muchas veces tenemos no bien definido el concepto. Si a uno de nosotros nos preguntaran ¿qué es unidad? Cualquiera va a empezar a batallar porque tenemos otros conceptos muy diferentes de lo que es unidad. Pero dice, si usted se mete al Real Diccionario de la Lengua Española, dice que unidad es una propiedad que tiene algo y que no se puede dividir porque perdería su sustancia, perdería la razón de ser. Y entonces yo les diría, caray, dice, es algo indivisible, porque si se divide, pierde el objetivo por el cual fue creado. Imagínese esto. Vamos a suponer que usted tiene un vaso. Algo, todo el mundo conoce un vaso. Tiene usted un vaso y le quita el fondo al vaso. Claro, sirve. Usted quiere agarrar agua y nunca va a tener agua. Imagínese que se le cae un costado al vaso. Ya no sirve. Perdió la unidad. Porque la unidad es eso. Es algo que no se puede partir, fragmentar o dividir porque pierde la finalidad por lo que fue creado. Oiga, y Jesús dijo que sean uno, que estén en unidad. Es decir, que cuando tú o yo no estamos en unidad, estamos perdiendo la finalidad por lo que fuimos creados, por lo que fuimos constituidos. Cuando la unidad se rompe, se hace un caos porque simplemente ya no servimos, ya no somos nada. ¿Qué hace usted con un vaso, una vasija, un plato que se rompió, perdió su unidad, se rompió? ¿Qué usted hace con eso? A la basura. Lo cual significaría que si yo pierdo la unidad como iglesia o como persona con Jesús, ya no voy a funcionar. Simplemente ya no serví y puedo ser desechado. Bien, ese es el concepto de unidad. Vamos a ver el versículo número 20. En el versículo número 20, Jesús, me estoy enfocando nada más en 4 versículos, 20, 21, 22 y 23. Si nos fuéramos versículo por versículo, nos llevamos varias prédicas, porque hay muchas cosas en esta oración sacerdotal. Pero vamos a hablar de la unidad, y la unidad está centrada en estos 4 versos. Empiezo por el 20. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ok. ¿Saben qué está haciendo Jesús ahí? Nos está enseñando
que para poder hablarle a alguien, tengo que interceder por él. Jesús está haciendo una intercesión por los que han de creer en la palabra de los apóstoles. Si yo tengo programado o sospecho que un amigo o una persona puede recibir la palabra que yo le voy a dar, tienes que interceder primero por él. Tienes que orar por él. Jesús oró por ti y por mí. Cuando tú aceptaste la palabra, el primero que oró por ti fue Jesús. Y saben, dice la palabra que Jesús estaba intercediendo, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Él sigue intercediendo, porque el intercesor es alguien al que Dios busca. ¿Saben que hay dos? ¿Saben que hay dos personas a las cuales Dios busca? Y casi siempre una tiene las dos cosas. Las dos cosas casi están juntas siempre. Porque Él busca adoradores y Él busca intercesores. Él busca a alguien que se ponga a interceder. Mire, Ezequiel 22:20 nos dice: busqué entre la gente, busqué entre el pueblo, busqué. O sea, Dios está buscando algo. ¿Y qué busca? Uy, no apareció. Ezequiel 22:20. Busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí, pero no lo encontré. Jesús mismo es el principal intercesor. Y de repente Jesús está buscando que nosotros seamos intercesores. Verso 20, el verso 20 de Juan 17. Dice: por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién voy a interceder? Por los que van a creer en Jesús a través de los que yo le presente, de lo que yo le hable. Tengo que orar. Verso 21. Y aquí empieza, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y oiga, aquí hay algo bastante fuerte. Dice que entre el Padre y Jesús hay una unidad. Siempre Jesús estuvo diciendo: yo solamente hago las cosas que he visto hacer mi Padre, y Él está hablando siempre de la unidad que hay entre el Padre y Él. Pero en este verso empieza diciendo que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí empieza la situación. Tenemos que ser uno en el Padre. Tenemos que ser uno en Jesús. Tenemos que ser uno con el Espíritu Santo. Porque esa es la verdadera unidad. La unidad se establece cuando está el Padre
más Jesús y más yo, o más tú. ¿Sabe que la unidad inicia cuando yo o cuando tú empiezas a relacionarte con Dios? Empiezas a relacionarte con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si no tienes relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y te haces uno en ellos, no vas a poder hacerte en unidad con los demás. Porque el que da la unidad es el Padre y Jesús. Dice, que sean uno en nosotros. Tú no puedes ser uno con tu grupo de amistad. Tú no puedes ser uno con la visión de la iglesia. Tú no puedes ser uno incluso con tu familia si tú no estás unido primero al Padre y a Jesús. Porque esa es la unidad que va a hacer que tú te puedas unir a los demás. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De qué manera? Pero algo que también me llama la atención en este verso, y va el primer objetivo de la unidad. ¿Para qué quiere el Señor que seamos uno? Para que crean que tú me enviaste. Es decir, una de las principales causas por las cuales la gente no cree es porque nosotros no estamos unidos. Porque no hay unidad entre nosotros. ¿Ha escuchado usted alguna ocasión a alguien decir: ¿y para qué me invitas? Mira cómo vive, mira cómo se mantiene, de puro pleito. No hay unidad. Hay chisme, hay murmuración, no hay unidad. Y esa es la principal causa por la que la gente no nos cree. Porque cuando ellos vean que el Padre, Jesús y nosotros somos uno, no nos van a ver a nosotros, van a ver en nosotros el reflejo de Jesús. Van a ver el reflejo del Padre. Nosotros somos como la luna delante del sol. ¿Sabe usted que la luna no tiene luz propia? La luna que vemos, realmente la luz que le vemos a la luna, y cuando está la luna llena y hasta alumbra, no es la luz de la luna, es la luz del sol que se refleja en la luna. Y así también nosotros, reflejando en nosotros a Jesús y al Padre, y la gente va a creer porque va a ver que estamos reflejándolos a ellos, porque estamos en unidad. Ahora, ¿cómo se logra ser uno con el Padre y con Jesús y con el Espíritu Santo? Es fácil, pero al mismo tiempo es de creerlo. Los que ya pasaron la academia de líderes saben de lo que voy a hablar ahorita. Es a través del bautismo. Se habla de bautismo en agua, pero el bautismo en el cuerpo de Cristo
y el bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Mire, el bautismo en agua no hablamos de él. Todos casi somos bautizados ya en agua, ya pasamos esa experiencia. Pero el bautismo en el cuerpo de Cristo no puede ser uno con el Padre, no puede ser uno en Jesús si no tienes el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y el bautismo en el cuerpo de Cristo, eso te lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega y dice: ya eres parte del cuerpo. Y no sé, te puede insertar en una oreja, en una boca, en un ojo, en un pie, en una mano. Y vas a ser la mano de Cristo, vas a ser el pie de Cristo, vas a ser el ojo de Cristo, vas a ser la oreja de Cristo, vas a ser una parte del cuerpo de Cristo. Y el que te inserta ahí es el Espíritu Santo. Y si tú hasta ahorita no te has identificado con ese bautizo, tienes que decirle al Espíritu Santo que te muestre en dónde estás insertado en Cristo. Pero para eso necesitas tener comunión, necesitas tener búsqueda con Él. Porque si no lo buscas, si no te relacionas con Él, ¿cómo le vas a preguntar? El bautizo del Espíritu Santo es el otro bautizo súper importante que nosotros debemos de tener para estar en unidad con Cristo, para estar en unidad con el Padre. Y saben, para que tú puedas tener o recibir el bautismo del Espíritu Santo, el que lo da, el que lo otorga, es Jesús. Si tú no tienes aún el bautizo del Espíritu Santo, tienes que decirle a Jesús: Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo quiero tener esa unidad contigo. Yo quiero estar contigo, Espíritu Santo. El que bautiza, fíjese bien lo que le estoy diciendo, el que bautiza en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Y el que bautiza en el Espíritu Santo es Jesucristo. O sea que son uno. Y tú vas a insertarte ahí con ellos. No vas a poder avanzar si no estás insertado. Y no vas a poder estar en unidad. Y no vas a poder avanzar si no estás insertado en el cuerpo de Cristo y bautizado con el Espíritu Santo. Es importante que nosotros sepamos en dónde estamos insertados, cuál es nuestra función. Mire, Primera de Corintios capítulo 13, porque alguno quizás esté pensando: este cuate de cuál fumó. Dice: porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Fuimos bautizados en un solo cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 dice: porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros
los unos de los otros. Esto es unidad. Cuando usted camina, lleva la mano, los pies, la cabeza, la oreja, los ojos. No dejó la cabeza en su casa, no dejó el pie allá en el estacionamiento, no dejó la mano allá donde fue a comprar, porque usted cuando camina, camina junto con todos los elementos de su cuerpo. Así también es el cuerpo de Cristo. Así también es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que Cristo es la cabeza y nosotros estamos insertados en ese cuerpo. Y aunque el cuerpo tiene muchas partes, una de esas partes eres tú. En el cuerpo de Cristo, una de esas partes eres tú. La pregunta es, ¿sabes qué parte del cuerpo de Cristo eres? O quizás ni siquiera sabes que eso existía. Pero necesitamos entender que eso es muy importante para la unidad. Hechos 1:8. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y dice que el objetivo del bautismo del Espíritu Santo son dos cosas: recibir poder y ser testigo de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú no puedes ser un testigo del poder de Dios. Escuchen, no puedes ser testigo del poder de Dios si tú todavía no has experimentado el poder de Dios. Porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo, tenemos, desgastarnos buscándolo, porque eso te va a traer, te va a llevar a la unidad con el Padre, con Jesús. Y entonces tú vas a poder transmitir unidad, vas a poder unirte a los otros que están unidos a través del Espíritu Santo, vas a poder unirte a los que ya están unidos en Jesús. Por eso este tema dice, más allá de la unidad, porque mi unidad y la unidad de ellos y de él y de ella, todas juntas van a ser una unidad bastante grande que Jesús le llamó de otra forma. Le puso Jesús la unidad perfecta, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la suma de las unidades hacen la unidad perfecta. Verso 22. Juan 17:22. Dice, la gloria que me distes, yo se las he dado para que sean uno, como nosotros somos uno. Ok, fíjese bien, otra vez, unidad. Jesús quiere que seamos uno, que todos seamos uno, que haya unidad. Dice, la gloria que me distes, yo se las he dado para que sean uno. Ah, caray. La gloria que me distes. El Padre le dio la gloria a Jesús. Y Jesús, aunque no lo creas, te dio la gloria a ti. La gloria que él tenía, te la dio a ti, te la dio a ti, te la dio a ti, me la dio a mí, con la finalidad
de que esa gloria se transformara en unidad. Y alguno de ustedes preguntará: ah, caray, ¿y dónde está esa gloria? Yo no la he visto. ¿O qué quiere, o qué está hablando Jesús? La gloria que el Padre me dio, yo te la di a ti. Oye, Jesús, pero yo no sé de qué me estás hablando. ¿Saben qué es? La gloria de Dios no es otra cosa más que lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios, eso es la gloria de Dios. Dice que en el Antiguo Testamento se habla de la Shekinah. Shekinah significa morar, habitar, establecerse en un lugar. Es la manifestación de Dios a través de nuestra vida. Es vivir en su presencia. Es la señal visible que Dios está contigo. ¿Cuál es? Pregúntate esto. ¿Cuál es la señal visible que yo tengo que Dios está conmigo? El chisme, la murmuración, Netflix. ¿Cuál es la señal que yo debo de tener que cualquiera que vea, Dios está con él? Que cualquiera que te vea te diga: no, verdaderamente Dios está con este cuate. Este es otro rollo. Mire, dice que la Shekinah debería de estar en cada uno de nosotros. Es establecerse en un lugar. Dios decide morar en ti. Dios decide morar en ti. Jesús, el Espíritu Santo, el Padre deciden morar en ti. Y si moran en ti, te aseguro que tu vida no va a ser igual que la de antes. Antes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llegaran a morar en tu vida. ¿Por qué? Porque ese es andar en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuál es lo sobrenatural de Dios? Milagros, prodigios, maravillas, sanidades. Y todo eso puede pasar en el grupo de amistad. Puede pasar en la iglesia, puede pasar en tu casa, puede pasar en el lugar donde tú estés, porque la presencia de Dios es contigo. Verso 22 dice: la gloria que me diste, yo se las he dado. Tú no puedes decirle un día a Jesús, cuando Jesús esté frente de ti y que te diga: ¿por qué tú no extendiste tu mano y lo sanaste? No, pues es que yo no tenía eso. Si ya Jesús te lo dio. Si Él ya te lo dio. ¿Por qué tú no intercediste? No, pues ya Jesús te dio. De su gloria nos dio a todos nosotros. No es nada más para el pastor, no es nada más para el profeta, no es nada más para el que pues se metió un poquito más. Es para todos. Pero tenemos que estar en unidad con Él. Tenemos que estar en unidad con el Padre. Por eso les digo que es algo que va más allá de la unidad. Es algo que va más allá de la unidad. Y déjeme decirle, todos los que ya fueron a la Academia de Líderes recibieron estas enseñanzas. Pero algunos la guardaron, ¿verdad? Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escucha. Y si tú le pones, y aquel verbo me dio de su gloria, y la gente me ve lleno de gracia y de verdad. Porque la gloria que el Padre le dio a Jesús ya te la pasó a ti, ya te pasó la estafeta. Ahora al que tienen que ver lleno de gracia y de verdad es a ti, es a mí. Porque ya eso no lo pasó. O pudiera ser que te identifiques con Romanos 3:23. Te destituyeron de la gloria de Dios. La única manera que el Padre te quite la gloria que Jesús te dio es por pecado. Porque si Jesús ya te dio, antes de que conocieras a Jesús, ok, estabas destituido de la gloria de Dios. Pero desde que recibiste a Jesús, Jesús te dio de su gloria. Y ya es obligación tuya mantener esa gloria. Es obligación tuya mantenerte en lo sobrenatural de Dios. Que los milagros no sean algo que asombre, es algo natural. Que las sanidades no sean algo que asombre, es que sea algo natural. Hace unos días le decía yo en una enseñanza, Jesús dijo, vayan a donde hacen señales y ahí júntense. No, ¿verdad? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. O sea que las señales nos deben de seguir a nosotros. A donde yo voy, ahí vienen siguiéndome la señal. Pero nos acostumbramos. No, mira, vamos a hablar allá, porque allá está el profeta. Te va a soltar una palabra. No estoy hablando mal del profeta. Allá está aquel que tiene don de sanidad. Vamos para allá para ver si nos sana. Si el Señor ya te dio de su gloria. Y te dijo, las señales te van a seguir a ti. No que tú te vayas siguiendo las señales. Juan 11:40. Jesús estaba hablando con Marta. No las Martas de aquí, otra Marta. Porque no creía. ¿Y qué le está diciendo Jesús? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo creo que deberíamos, póngale su nombre, y que Jesús te haga esa pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ya te di de mi gloria, ya te la di desde hace tiempo y tú no haces nada, no accionas. Cree, no te he dicho que si creyeres verás la gloria que ya puse en ti.
Verso 23. Ya estamos casi terminando. Verso 23. Dice, yo en ellos y tú en mí. Fíjese qué dice Jesús. Vamos a poner el ejemplo. Ya está, Virgen. Brigel en Jesús y Jesús en el Padre. ¿Qué va a suceder? Se produce una unidad. Pero si así como está Brigel, está Francis, está Álvaro, están todos los demás, la unión, la unidad que cada uno hace, la unidad que cada uno hace de forma independiente, cuando se junta la unidad, se hace la perfecta unidad. Para alcanzar la perfecta unidad, necesitamos juntar las unidades individuales de cada uno de nosotros. Pero si yo no tengo unidad, ¿qué voy a juntar? Y el Padre Jesús está orando en este momento, antes de ir a la cruz. Dice que sean perfectos en unidad. ¿Y cuál es el objetivo de que estemos unidos y de que la unidad se perfeccione? Para que el mundo conozca, para que el mundo crea que yo soy real. Hay gente que cuando le hablas de Jesús te dice, es pura mentira, es cuento, eso pasó. ¿Por qué? Porque no hay unidad. La unidad se va perfeccionando en la medida que mi relación con Dios se incrementa. No puede haber unidad en mi vida si mi relación con Dios está por el suelo. Es importante nuestra relación con Dios para que genere unidad. ¿Por qué? Porque la unidad que se va sumando, creo que hay otra diapositiva, la unidad que se va formando crea la perfecta unidad. ¿La que sigue? El Padre más Jesús y todos los demás forman la perfecta unidad. La suma de todas las unidades es la perfecta unidad. Y el objetivo de todo es, que la gente conozca y crea en Jesús. ¿Hasta cuándo mi relación con Dios va a estar brincoteando, a veces arriba y a veces abajo? ¿Hasta cuándo mi relación con Dios va a estar sin dar el fruto de crear unidad? Recuerda que para que haya unidad necesitas estar insertado en el cuerpo de Cristo, tener el Espíritu Santo y vivir en su gloria. Y todo eso no es para que te hagas famoso, sino para que la gente a la cual tú le hables, a la gente con la cual te relacionas, crean en lo que tú le dices. Imagínate, tú le dices a alguien,
que crea en Jesús, porque lo va a librar de sus problemas. Y él te voltea a ver y dice: oye, pues a ti te andan persiguiendo y te andan siguiendo. ¿Qué vas a decir tú? No, es que Jesús sana. Oye, pero si tú tienes como 20 enfermedades y me has dicho que padeces de la presión, de la colitis, de los nervios, del insomnio y de tantas cosas. ¿Cómo le vas a decir a alguien que Dios sana si el primero que no está sano eres tú? Y cualquiera diría: bueno, primero que te sane a ti, luego enséñame a ver si es cierto. ¿Dios puede hacerlo? Sí. Pero tiene mucho que ver mi relación con Dios. Y el que yo esté inserto en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo esté en mi vida y que esté viviendo en su gloria, porque Él ya no las dio. Más allá de su gloria, más allá de la unidad, perdón, más allá de la unidad, lo importante es que haya unidad. Pero Cristo no vino a crear unidad. Nos da de su unidad y nos dice que tenemos que estar en unidad, pero el objetivo de Él es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la gente no va a creer, porque ve en ti el reflejo de Dios. O no ve nada, o ve que estás peor de lo que Él está. Y lo primero que dice: ¿para qué? Para estar así, para estar peor. Mejor déjame tranquilo. Yo en esta hora les digo: ¿cuántos de aquí no saben en qué parte del cuerpo de Cristo están insertados? O es más, tú dices: ni siquiera sé si yo estoy insertado en el cuerpo de Cristo. Es importante que estés bautizado en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de aquí no tienen el bautizo del Espíritu Santo? Es importantísimo tener ese bautizo. ¿Cuántos de aquí no están viviendo en la gloria de Dios, en esa experiencia sobrenatural de Dios, que ni siquiera han podido ser testigos de un milagro palpable en la vida, en su propia vida? Y que ¿cómo van a hacer que le puedas transmitir eso a otro si ni siquiera tú lo has vivido? Si ni siquiera tú has experimentado ni el bautizo en el cuerpo, ni el bautismo en el Espíritu, ni mucho menos la gloria de Dios en tu vida. Yo te invito que en esta hora pásale. El Señor va a derramar de su gloria en este lugar. El Señor va a derramar de su gloria en este lugar. El hecho de que tú pases es porque estás reconociendo que necesitas llenar tu vida de Él. Necesitas unirte a Él. Necesitas
la llenura del Padre, el estar insertado en el cuerpo de Cristo, necesitas al Espíritu Santo. Ese paso de fe que estás dando. Que nuestra relación no sea nada más de los jueves y domingos y cuando vaya al grupo. Que mi relación sea todos los días. Que mi relación sea toda hora. Que aunque vayas manejando o estés trabajando o estés en escuela, estés conectado a su presencia. Que tu relación no se rompa, no se interrumpa por nada. Y esa relación va a hacer que el Espíritu Santo te tome y te inserte en el cuerpo de Cristo. Empiece en ti a producir frutos y empiece a darte dones y empiece a darte para que empieces a vivir en lo sobrenatural. Y también Jesús va a tomar de su Espíritu Santo y va a empezar a bautizarte y te va a bautizar, te va a llenar de su gloria.